Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y este es el podcast Cosechando Historias, ganador de la convocatoria Estímulos 2020 de la Secretaría de Cultura de Cali. En este podcast vamos a hacer un recorrido por cosas que pasan en la ciudad, por historias de vida, por momentos de reflexión, de inflexión, momentos de cambio que tienen nuestros entrevistados, que son personas como usted, como yo, personas del común, que recorren esta ciudad, la caminan buscando cumplir sus sueños y sacar adelante sus proyectos y a sus familias. Gracias. Aló, ahí me escuchas mejor. Eso era, hermano. Por ahí era la cosa. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿no? Hugo, muy bien, hermano. Pues imagínate que muy metido con el tema de podcast y bueno, pues hay varios proyectos ahí que están andando. Eh, pues hermano, muy bien, trabajando mucho y pues muy agradecido. Yo sé que te ha estado ahí presionando un poquito Sara por el tiempo para poder cuadrar esta charla y te agradezco mucho. Yo sé que andas con mil vainas. No, fresco, mano, con mucho gusto. Dale. Quería contarte. Inicialmente esto es un podcast que tenemos desde, comenzó en marzo de este año, como en plena época de pandemia, la primera encerrona. Y pues básicamente la idea es como conocer un poco de la historia de la gente cercana. Esto lo presentamos a la Secretaría de Cultura y pues fue, digamos, apoyado con un estímulo de la convocatoria 2020. Entonces pues quería contarte un poco de qué va la historia. Y para comenzar, yo quería hacerte una pregunta. Pues yo, por nuestra experiencia de vida, conozco parte de tu historia, pero posiblemente muchas de las personas que nos van a escuchar no la conocen. Entonces quería que retomáramos ese momento en el que vos salís por el río en una canoa, en una lancha y casi naces en esa canoa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos esa historia de ahorita. No, no, tan sinceramente yo no me acuerdo. Está ocupado. No, pues según las historias, sobre todo acá familiares, de mi hermano mayor, de mi madre y de algunos hermanos, sí, o sea, la vaina está en candela, ¿no? El pueblo está en candela en ese momento. Mi papá está por allá ayudando a controlar el incendio, tumbando, creo que le toca tumbar algunas casas para que no continúe, para salvar el pueblo, pero le comienzan los dolores de parto a mi madre Sí, ahorita, Aurelena Sevillano de González. madre. Entonces mi papá le dice a mi hermano mayor que vaya a conseguir una lancha para llevar a mi madre al hospital, porque en ese momento ya, en esa época había tres carreras en Guapi. Las carreras son las que van paralelas al río. Habían tres carreras y ya no había por dónde pasar hacia el hospital. Entonces, bueno, mi madre era ya madre de 8 hijos, en la casa estaban mis abuelos, habían primas, primos, tías, tíos, ella era como la matrona que encargaba de toda esa gente, entonces le quedaba muy difícil como soltar, delegar, pero ya los dolores no le permitieron resistirse más. Entonces mi hermano consiguió la lancha. Dice la historia, cuenta la leyenda. Mi maestro de marimba era motorista, o sea, el Gualajo. Gualajo, José Antonio Tom. Según dicen, hay historias encontradas. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo realmente no puedo corroborar eso. Y entonces, Gualajo era motorista y parece que en la lancha que él estaba manejando en ese momento fue donde llevaron a mi madre al Ok. hospital. Yo casi nazco en esa lancha, según dice mi madre, que yo ya había roto fuentes, ya había roto fuentes, ya estaba por nacer. Entonces, mi madre llega al hospital y nací casi que inmediatamente. En el hospital estaba Monseñor, pues el Sí. prefecto ahí de la curia, de los curas. Estaba el médico, el director del hospital, el doctor Eduardo Marín, y había otro médico, Bastidas, eh, de apellido Bastidas. Creo que entre ellos salió la idea del Ok. Candelario. No nació. O sea, el bautizo tuyo es comunitario. El bautizo del Candelario, porque el Hugo sí era de acá de la familia. Es que en ese momento habían cuatro Ok. mujeres
cuatro hombres, o sea, mis hermanos eran ocho hasta ese momento. Yo llegaba a desempatar la cosa. Inclusive había una apuesta en la cual, bueno, creo que si, o sea, ni hacía mujer, era una cajita de vino, de champaña, algo así, y si nacía hombre, o una caja de whisky, o de aguardiente, o de ron, Ok, no sé. Yo llegué a desempatar la ok. cosa. Entonces, había ya, el Hugo ya estaba acá conciliado entre mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y el Candelario, por las circunstancias, obviamente, lo pusieron allá entre Monseñor y Y los los médicos, médicos. vení, luego de esa, como muy bien lo decís, de esa leyenda, vos arrancás tu vida en un entorno muy musical, eh, y uno, pues como que uno trata de recrearse un poquito como la imagen y la leyenda y tal, y yo siento que esa historia tuya inicial en el cual la familia es como un sitio de tránsito con los músicos, me recuerda mucho la historia de los juglares vallenatos, ¿sí? Que eran como las casas por donde pasaban todos los músicos, aquí se iban formando todos los vallenatos de la época, los músicos de vallenato de la época. eh, ¿Por qué ese tráfico tan fuerte de música en Guapi y puntualmente en tu casa? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Bueno, algo extraño porque en mi casa no hay músicos. O sea, de herencia familiar yo no tengo yo no tengo herencia de músicos a nivel de familia. Hay buen oído, hay buenas voces, buen ritmo, tal, tal. Pero lo que pasa era que mi casa era una casa, era un almacén, la parte de abajo era un almacén. Mis padres eran comerciantes, mis padres eran dos comerciantes que llegaron de Barbacoas, Nariño, hasta Guapi. Ya ese comercio lo había establecido previamente mi abuelo Abel González. Él estableció ese comercio entre Barbacoas, Guapi, Timbiquí, López de Micaya. Él traía allá sus productos de Nariño y de acá llevaba productos del Cauca Ok, hacia allá. Entonces, él le delegó ese negocio a mi padre y a mi madre. Y entonces vendían muchas cosas y dentro de esas cosas, productos de la región como artesanías e instrumentos musicales. La casa materna, paterna existe todavía, queda al frente del río Guapí y es una casa que tiene su paso, allá le decimos paso por donde se sube del río hacia o por donde se ok. baja, pues, del río hacia el pueblo o del pueblo hacia el río, hacia la embarcación. Entonces tenía su propio paso y era como paso obligatorio, valga la redundancia, de los marimberos, de los músicos, de las cantoras, a ritmar allí y de repente de manera espontánea eventualmente se formaba un pequeño Ok, arrullo. Ese ambiente fue mi primera escuela musical, porque yo estaba ahí chiquitico, respirando, anhelando y nutriéndome de esa sabiduría y de ese sonido, de manera muy accidental, se podría decir, o espontánea, natural. Entonces, más que todo era allí, no es que fuera una casa de tertulia o un lugar de encuentro para hacer arrullos, no, se formaba de repente, de manera muy espontánea, o algún músico demostrando la calidad de su instrumento, cómo le había acabado la marimba, cómo le había acabado su bombo, su y se cununo, armaba. se, y se armaba, y como pues para nosotros no hay tanto misterio en armar, Nada, con un bordón, un bombo y un cununo, eso ya tenemos para gozar una tarde entera o una noche así entera. es. Entonces, gracias a Dios, ese fue mi contexto inicial. Además de que Guapi y el Pacífico en general, pero pueblos como Guapi tienen la bendición de ser muy artísticos, muy musicales. Todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo es actriz, todo el mundo es actor, todo el mundo escribe poesías. Bueno, es una cosa impresionante. Además hubo un mestizaje interesante en Guapi, ¿no? Guapi no fue pueblo minero, Guapi fue pueblo como comercial, puerto fluvial de mucho comercio. Entonces llegó un buen mestizaje, siempre con la base de la herencia Sí, africana, pero llegaron también influencias europeas y llegaron también, y bueno, y la nativa, pues la indígena, aunque no se mezcló mucho, pero también estaba el sí, sol. porque, Pero entonces había un mestizaje interesante, en Guapi siempre hubo un mestizaje interesante, entonces de Guapi ha salido mucho poeta, mucho escritor, claro, mucho pero mira que artista es muy también. interesante porque estaba pensando que en Barranquilla y en Santa Marta, sobre todo en Santa Marta, llegaba mucho italiano, pues atraído pues por el paraíso y tal, y se iban quedando además por el comercio y por ahí entra
el acordeón y entran, digamos, como todas estas influencias europeas, pero pues es que tanto Santa Marta como Barranquilla están a pie de mar, pero para llegar a Guapi hay que canalear un rato y precisamente estaba pensando en eso, o sea, ¿por qué esa influencia musical tan fuerte estando, entre comillas, tan aislados de la entrada? ¿Cuánto hay de Guapi a la salida, digamos, como del mar como tal? O sea, el tráfico por allí es Pues de Guapi en línea recta hacia el mar son 3 kilómetros. Por siguiendo el trayecto del río son 8 Ujú. kilómetros. Pero pues de Guapi a Buenaventura, que es el puerto más importante, pues, digamos, para establecer comercio, en esa época un barco podría demorarse 14, 16, 18, 20 horas tranquilamente. O de las lanchas un poco menos, pero los motores de esa época eran muy de lentos. muy bajo, sí, lentos. Y la otra era, bueno, en Guapi hubo aviones desde hace Ah, mucho ok. tiempo. Hubo aviones bimotores, bichicrat, de un solo motor, monomotor también. Hubo, entonces, eh, digamos, Guapi, la característica geográfica de Guapi es muy interesante porque tiene cerca el mar, tiene dos Ok. desembocaduras, tiene mucho afluente y es una tierra muy sólida, o sea, firme, una tierra muy firme y es grande, entonces hubo mucho comercio, entonces, digamos, los que iban buscando, los europeos o los del interior de Colombia que iban buscando oro, pues se encontraban cerca hacia Timbiquí o hacia Nariño, hacia Iscuandé, hacia Barbacoas, o los que iban buscando madera, o los que iban buscando otro tipo de productos agrícolas, lo que sea, o mineros. Guapi era punto de partida porque había Banco de la República, había un cierto desarrollo en comparación al resto de las poblaciones de allí. Entonces tenía Claro, esa es la cierto justificación. Esa es la justificación. Sí, exactamente. Entonces, ahí se cocinaba la claro, cultura, claro. ahí se- ahí se- realmente no hubo mucha influencia cultural extranjera, digamos, directamente que uno vea que en un momento hubo clarinetes, saxofones, pianos, violines, no. Fue más esa, digamos, bueno, también la influencia de la Iglesia Católica es fuerte, pero en Guapi también como el resto del país, del resto del Pacífico del Sur, su formación organológica es la marimba, el bombo, el cununo y el Ok. guasá. Por ahí esporádicamente la guitarra, que se volvió parte también de la organología folclórica tradicional, no como típica, pero la guitarra también hizo parte de nuestra organología para la música Ok. popular. Pero digamos, a diferencia del chocó, que sí hubo clarinete, bombardino, saxofones, redoblante, otro tipo de organología más cerca de la influencia europea. O- A lo que es Pacífico Sur, Guapi está igualito allí, Barbacoa, Timbiquí, muy en su organología básica. Yo sé que por ahí leí en algún artículo que don Esteban, tu papá, eh, te encarga con Gualajo, y dice, venga, aquí está el muchacho, prepárelo. ¿Por qué ese encargo? Es decir, ¿quién fue esa persona que dijo, este pelado tiene oído, este pelado hay que formarlo en temas musicales, en lugar de decir, a este pelado hay que ponerlo tras la vitrina a que venda o a enseñarle a ser comerciante? ¿En qué momento vos te convertís en el músico de tu familia? Porque me decís que en tu familia no hay músico, digamos, profesional. ¿Cuál es ese momento en que dicen, a este pelado hay que fortalecerle eso? Bueno, mi papá era un señor de mente abierta, para su época, visionario, de una manera autodidacta y de una manera casi que altruista luchó por el desarrollo de la región, por el bienestar de su gente. Leía mucho, escribía. Entonces era un señor muy ilustrado y de mente abierta, vuelvo y repito. Y había una relación muy cercana, tanto de amistad como comercial, con la familia de Gualajo, o sea, con los padres de Gualajo, con don José Torres y con doña, se me olvidó el nombre en ese momento, de la mamá de Gualajo. Había una relación muy cercana, ellos tenían relaciones Ok. comerciales de mucho aprecio, de mucho afecto y de mucho respeto. Me imagino, o sea, yo realmente estoy hablando sin saber la causa eh, conciencia, porque nunca escuché pues esa conversación de mi padre con Gualajo, solamente escuché pues, lo que decía Gualajé, pero sí te puedo dar razón de cuando ya era grande, por cuestiones de estereotipos familiares, yo tenía que ser el médico de la familia. Ok. Me presenté varias veces a varias
a varias facultades, a varias universidades. Gracias a Dios no pasé. Hubiese sido el médico más frustrado de la vida. Pero hubo un momento decisivo en un almuerzo allí en la casa donde estábamos mis padres, mis hermanos. Bueno, y al fin, Candelario, ¿qué es lo que vas a estudiar? Yo dije música y bueno, casi todos pegaron el grito en el cielo, pues, por el prejuicio, ¿no? Que hay con los músicos, borrachines, serenateros, mujeriegos, arrancados, todos esos conceptos que hay socialmente hacia los artistas y hacia los músicos especialmente. Entonces, mi papá sí pampió la mesa, llamó, hizo una moción de orden y se les fue para el otro lado. Le dice, ¿acaso ustedes no saben de Beethoven, no saben de Bach, no saben de Mozart? ¿Acaso no han escuchado esta música? Pues yo sí lo apoyo, mijo, si decide ser músico, pues espero que no sea un músico mediocre, sino que sea un músico excelente. Él, una hermana, yo creo que otro hermano me apoyaron muy directamente en ese momento. Pues tampoco era una cosa crítica ni Dramática, pues. muy grave, no era tan dramática, pero sí era muy importante recibir ese espaldarazo en ese momento. Ese apoyo fue fundamental. Y es más, mi papá hasta que vivió siempre me mantenía surtido de buena chonta, de buena Ok, licra, de buen caucho, de buena madera. Siempre me al mantenía pelo. al pelo con todo eso y me apoyó, siempre me apoyó mi carrera musical. Cuando di mi primer concierto en Guapi, yo estaba recién, llevaba 6 meses con mi saxofón y muy osadamente di un concierto en Guapi, organizé un grupo allá en el Teatro Municipal y estaba en primera fila y escuchando a su Qué hijo, maravilla, escuchando y bueno, siempre sintiendo ese apoyo de él. qué maravilla. Sin embargo, vos te vas para Bogotá. Te vas para Bogotá muy, muy pequeño, ¿no? Sí, me mandaron para Bogotá porque era por dos razones, era muy tradicional que las familias numerosas o las familias del Pacífico, a medida que los hermanos mayores iban pudiendo estudiar, ellos iban ayudando a los hermanos menores por la estabilidad Claro. económica. Mis hermanos mayores, algunos estaban en Bogotá y otros en Cali. Además, yo era muy inquieto, fui muy trágico en mi niñez, o sea, estuve a punto de ahogarme cualquier 100 veces, me partía los brazos, la cabeza, los pies, me picaba culebra, me picaba peje sapo, bueno, de todo, me pasaba de todo, me pasaba. Entonces, este muchacho acá se nos va a morir donde siga. Entonces, me mandaron para Bogotá, un contraste muy bravo, pues para un niño de la ¿Tenías selva, cuántos años? un muchacho de 11 años, tenía 11 Peladito. añitos, me fui a hacer el segundo año de bachillerato, allá cumplí los 12, eh, y pero pues los niños nos amoldamos, ¿no? Nos acostumbramos relativamente rápido. Pero yo siempre sentí nostalgia por mi sonido, por mi río, por mi gente, por mi casa, por mi familia acá en Guapi. Por eso siempre Sí. regresé, por eso siempre regresaba así fuera un puente desde Bogotá, puente, Semana Santa, julio y diciembre regresaba. Y por eso esa nostalgia se siente mucho en mi música, sobre todo en la música en mis primeras Sí. canciones. Aunque hoy en día también esa nostalgia se sale mucho en el aguabajo que compongo, sale mucho ese anhelo, porque siempre anhelaba regresar, siempre anhelaba regresar. Vení, esta, Cuando fui a Bogotá la pasé muy bien, hice muy buenas sí. amistades, disfruté mucho esa ciudad, me enriquecí, siento que fue una fortuna haber pasado por la capital de Colombia, pero la nostalgia por mi tierrita siempre estuvo ahí. Ok, uno pensaría que por esa formación que llevabas con el tambor, con la marimba, con los instrumentos típicos, pues te ibas a encontrar en Bogotá con instrumentos típicos. O sea, uno pensaría que hay una secuencia. Sin embargo, vos arrancás con la flauta dulce. Claro, ¿no? Pues si en Bogotá, si en Cali en esa época no había, pues en Bogotá Ujú. menos. Y de una u otra manera, no es por dármelas, pero me tocó abrir el camino con esto de la marimba y todo, de esta nueva era de la música del Pacífico. No, pues en esa época en Bogotá no, pues no había por dónde. Allá estaba con el vallenato, con el merengue, con otras músicas. Ujú. Pero ya en el colegio, en cuarto de bachillerato, un compañero una vez lleva una flauta dulce y yo me enamoré de ese sonido, me enamoré de ese instrumento,
Le dije que me diera una clasecita, me dio mi clase, al otro día me compré mi flauta, una Hohner, ya, una flauta Hohner alemana, y empecé a montar mis canciones. Una química directa con la flauta, con ese instrumento melódico. Después coincidió con la hora Gaviria, con ese racionamiento de energía. Entonces tenía yo de 6 a 7 de la noche y la utilizaba sagradamente para estudiar. Entonces ahí monté mucho repertorio. Pero cuando iba a Guapi, esto es mucho antes del conservatorio, mucho antes de establecerme en Cali, cuando iba a Guapi, yo llevaba mi flautica, ya lo tenía más o menos dominada, y yo me ponía a tocar con los guitarristas del pueblo con la Ok. flauta. Y ese ejercicio y esa experiencia también me enriqueció mucho hacia el contacto con la música popular, con diferentes ritmos, que los boleros, que la salsita, que el son, que la música popular del Pacífico, que la música popular del Atlántico. Entonces, ese instrumento me permitió adentrarme de una manera aficionada a la música, pero con muy buenos, siempre he estado de buena porque siempre he tenido cerca grandes músicos y grandes maestros. Siempre he tenido la fortuna de tocar, de estar cerca de los grandes maestros, tanto en mi región como de Colombia. Ok, y en ese proceso, yo recuerdo que una de las cosas que a mí más pues, me ha impactado pues, del conocimiento de la carrera tuya es los viajes a África. Claro, uno entendía, por supuesto, como una opción lógica el paso por Cali, el conservatorio, seguramente Universidad del Valle, seguramente IPC, pero luego tu carrera arranca, que ahorita la retomamos pues como para ver un poco lo de Bahía, pero hay un momento en que vos haces un salto y llegas a África y siempre me quedó en la cabeza la mirada tuya y el encuentro tuyo con los músicos africanos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Encontraste coincidencias? ¿Encontraste diferencias? ¿Cómo te leyeron ellos? Pues mira, es muy curioso porque en Expo Lisboa 98 conocí a un angolano portugués, él era de tez blanca, y él desde esa época me contó que tenía como... Ah, no, no, perdón, yo ahí no lo conocí. Alguna vez estoy en mi cuchitril, en mi garaje ahí en San Fernando, ahí donde nació, que vengo a cantar, y alguien le dio mi teléfono o mi dirección a ese músico, que se llama Víctor Gama. Él llegó con un Kisanch, Kisanch es como la calimba, allá en Angola le dicen Kisanch. Llegó con su consolita y sus micrófonos para grabar. Yo tenía una marimba allí, en ese momento traída de Buenaventura, y coincidencialmente el tono de su Kisanch con mi marimba estaban en la misma Ok. afinación. Bueno, ese fue el encuentro. De ahí en adelante, él demoró 10 años buscando presupuesto para un proyecto que quería reunirnos en Angola, allá en su país, a cubanos, brasileros, angolanos y colombianos para estudiar y hacer algo sobre la cultura bakongo, que es como decir la gran cultura de esa parte de Ok. África. Abarca el Congo, abarca Angola, abarca Guinea-Bissau, bueno, varios países, era la gran, como decía acá los incas o los mayas, era la gran cultura. Hasta que en el 2002, bueno, me escribió, se realizó, se dio una oportunidad, una fundación holandesa le patrocinó el proyecto y efectivamente allá estuvimos. Fue una cosa maravillosa realmente. Mira, te cuento que cuando estamos ya conociéndonos recién con los músicos allí en el auditorio de la Embajada de Portugal, para empezar los talleres y las grabaciones y las cosas, yo estoy armando mi marimba y como ajustándola, y hay un músico que se llama, le dicen Kituchi, que es un músico tradicional representativo de Angola, y él estaba afinando su ungo le dicen allá al birimbao, Ujú. las raíces la mayoría de las raíces africanas del Brasil vienen de Angola, entonces allá le dicen ungo, y coincidencialmente estábamos, vuelvo y repito, en la misma afinación, mi marimba con su ungo, y cuando nos miramos, ambos estábamos llorando, llorando como en una conexión espiritual, ancestral, era un poquito más allá de la música, porque el registro de un hongo con el registro de una marimba no pone a llorar a nadie, era otra cosa. Yo creo que si uno le pone un poquito de mística o inclusive de lógica,
de esa relación de pronto ancestral, esos ancestros hablando a través de nosotros, porque pues la historia muestra, ¿no? Que la gran mayoría de los africanos que vinieron a América, que trajeron a América, fue de África Occidental, lógicamente. Entonces, y Angola queda en ese extremo de África. Entonces, quién sabe, de pronto allí hubo una conexión muy fuerte y efectivamente nos hicimos muy amigos en esa oportunidad. También tuve la oportunidad de tocar con los marimberos de allá, unos maestros. Eso también me aclaró muchísimo el panorama, me dio mucha herramienta. Más allá de tocar, de aprender a tocar la marimba, es como la vida mía, así como músico. Pasé por el conservatorio, estuve en Cuba, estuve estudiando, pero más que volverme un técnico o un experto del instrumento en determinada área, es más la oportunidad de la vida de poder pisar esos terrenos, poder compartir con esas personas y abrirle la mente y el corazón a uno. O sea, estar al lado de Kituchi es otra dimensión, o así mismo como el cubano, ese Ujú. señor Felipe Martínez, creo que se llama, o se llamaba, no sé si ya falleció a esta altura, era palero, santero y abacuá, tocaba todo y pertenecía a todas esas religiones. Entonces, estar al lado de ese señor es una cosa, una experiencia para toda la vida. Ya no es que me va a poner en ese momento en tan poco tiempo a aprender a tocar todos los batán, y los toques de los batán, y los toques de los yembés, sino que es estar con esa institución ahí. De esa manera ha sido mi formación como músico. Entonces, para no salirme mucho, esa experiencia con ellos fue tremendamente importante. Igual que la experiencia ya con Bahía Trio en Ok. Kenia, de ahí nace este último disco, ya se liberó, cuando estamos tocando en la tarima y vemos que unas mujeres y unos músicos se suben, creo que estamos tocando Oído Pango o Quilele, no recuerdo, y esa gente con esa fuerza y ese poder que tienen, yo hice el análisis en ese mismo instante y dije, pues si nosotros tenemos esta herencia, pero allá tenemos un lamento, o sea, allá es acá, en Ujú. América. Pacífico, nuestra marimba tiene un lamento permanente. Y creo que en general en América la salsa, el son, tambor, alegría, pero tiene un lamento en la melodía de una manera espontánea. Bueno, no es un secreto que pues está la historia de la Claro. esclavización, del desarraigo. Yo mismo hice el asocio y ahí me salió la idea para intentar componer la canción, ya se liberó, en la cual muestro un poquito, trato de exponer un poquito la razón de nuestro lamento, pero también trato de exponer la riqueza y la fuerza y el poder y cómo a través del tiempo, con elementos como el tambor, la marimba en nuestro caso, hemos podido ir sanando ese dolor, sanando ese lamento, sanando, trascendiendo todo eso. Y es una invitación nuestra música siempre a la liberación, ¿no? A Claro, llegar a la claro. libertad. Claro que sí. Entonces, esas experiencias son fundamentales. Después tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica, ya un poquito menos cultural, fue una cosa un poquito más diplomática, los 100 años del nacimiento de Mandela y los 200 años de la independencia de Colombia. Pero ahí tuve la oportunidad de tocar con unos músicos. Era otra cosa, ya un poquito más lejos, no había tanta conexión, no había tanta conexión. Ya los aprendizajes se dieron como por otro lado. Pero sí, o sea, llegar a África y sentir esa negrura, sentir esa nobleza, sentir esa grandeza de la herencia africana y sentir que nosotros somos un pedazo, tenemos un pedacito también de allá, acá en el Pacífico, sentirlo, no lo alcanzo a racionalizar mucho, a razonar mucho, pero uno siente esa conexión ahí espiritual, ancestral, muy bonita. Yo tengo una duda con el tema religioso, místico, para no poner la palabra religioso que nos sesga un poco y con la magia. Y es que la música, sobre todo la música africana, siempre ha tenido una base, digamos, religiosa, una base mística, porque congrega, porque llama, porque cura, porque sana. Sin embargo, cuando esa música del Pacífico específicamente ya se vuelve música de discoteca, de rumba, de concierto, ese matiz religioso se pierde un poco. Sin embargo, alguna vez escuché que alguien decía que ese fortalecimiento de la música del Pacífico vía Bahía, vía Herencia, vía eh, todos los grupos que han venido trabajando, eh, también es una forma de que veamos la parte religiosa del Pacífico o esa parte mística sin esa carga emocional como de eso es malo porque no es católico apostólico romano. ¿Vos sentís que la música también es un camino místico o realmente la música del Pacífico cuando sale del Pacífico es solo rumba? No, pues comenzaste muy bien diciendo, las músicas africanas, en esencia, el tambor y todo eso tiene mucha
razón de ser espiritual, de comunicación, de sanación, de ritual, ¿no? De ritual y de trascendencia espiritual. Ya acá, a nosotros en el Pacífico, como ya habían pasado varios siglos antes de ser poblados, nuestros antepasados de herencia africana en el Pacífico, ya se había perdido bastante, así que, o sea, no se alcanzó a conservar como en Cuba, aunque eso todavía es religión. Sin meterme en terrenos religiosos, la esencia es espiritual, la razón de ser es espiritual, que esa la alcanzamos a conservar independientemente de la influencia de la Iglesia Católica o independientemente creo que de cualquier ritual que tenga ese concepto religioso. Se nos suma la historia, vuelvo y repito, la historia de la esclavización, en el cual se incrementa y se engrandece la necesidad de libertad, el anhelo de libertad. Entonces eso está revuelto, en el Pacífico eso está revuelto allí, la espiritualidad, el anhelo de libertad y la influencia de la religión católica. Cuando sale nuestra música de su hábitat, pero eso le ha pasado no únicamente a la música del Pacífico, a la cubana, pues, para que llegue a la timba, eso la viene con abacuá, yorubá, son y todo eso, antes de que llegue a la discoteca y volverse, antes de que Habana de primera se monte a la tarima y vuelva locos a los europeos, a los latinos, eso viene con toda esa herencia. Pero lo que pasa es que va implícita, ya no se ve tan de frente, ya no está el ritual, ya está el show, ya está la industria musical, pero eso queda implícito allí. Obviamente, eso depende de los músicos, depende del concepto de la agrupación. Cuando un grupo intenta de una u otra manera mantener esas características, esa herencia, esa esencia, pues el camino es un poquito más largo y pues no se da tan de frente ni tan fácilmente a los mercados industriales. Hay otros que no se complican la vida por decir algo entre esas cosas y sencillamente van y le hacen el juego a la industria musical y esos grupos sueltan mucho más ese carácter ritualesco, ese carácter espiritual. Hay otros que nos preocupamos un poquito más por no perderla nunca, por no negociarla nunca. Ese camino es un poquito más largo y es un poquito más lejos de la industria. Pero independientemente de todo, eso va ya, eso va implícito, eso va implícito. Tú escuchas la música brasilera hoy en día que está tan metida en la industria de la música musical, pero uno siente allá, cuando suena ese zurdo, uno siente que esa profundidad espiritual está en ello. Igual la música cubana, uno siente esa cosa allí. Sí, como todo, sale de su hábitat, pierde cosas, gana cosas. Pero eso es una cosa que es inevitable, ¿no? De la globalización. Ok, yo me atrevo a decir, y sin desconocer el trabajo de todos los que están en el mundo de la música del Pacífico, que vos tenés la exposición, digamos, dentro de lo cultural más alta asociada a música del Pacífico en Colombia, y pues sería como muy lógico para un músico decir, hombre, si yo tuviera el reconocimiento que tiene Hugo Candelario, yo estaría viviendo en Nueva York, estaría viviendo en La Habana, estaría recorriendo, no sé, Portugal, Europa, haciendo muchos euros y tal, y estás en Cali, por decisión además. Y estos muchachos que yo sé que además sos formador de músicos, la expectativa de ellos muchas veces podría ser otra. Mm, ¿Vos qué le dirías a un pelado de estos que dice, no, yo me quiero ir de acá, mi Colombia me quedó chiquita, yo necesito es mundo, necesito Europa, necesito billetes, necesito mujeres, necesito rumba, alrededor de la música del Pacífico? ¿Vos qué le dirías a un pelado de estos? Pues sí, pues vos más o menos sabés que en carne propia como que en la experiencia lo hemos vivido, Bahía, una escuela, una plataforma para muchos músicos a todo nivel. Eh, yo viajé la primera vez a Europa en 1991. Llegué en verano, pero alcancé a llegar a otoño. Yo alcancé a definir muy conscientemente que ese clima no era para mí, sobre todo el clima del Ok. frío. Entonces yo lo definí a muy temprana edad. Yo a muy temprana edad decidí
que no iba a vivir allá, así como de una u otra manera, muy temprana edad definí que era músico. Entonces, a mí nadie me ha dicho, ningún maestro, aquí le entrego el bastón de responsabilidad para que cuide, para que nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha puesto. Yo lo he sentido de una manera muy natural, como el solo hecho de haber estado tan cerca de ellos y haberles aprendido tantas cosas y tantas vivencias. Entonces yo me siento muy, primero que todo, muy feliz y muy orgulloso de nacer de haber nacido donde nací. Eh, Me siento muy orgulloso de nuestra historia, por más dolorosa que haya sido. Me siento muy orgulloso de nuestra música, así sean, si se mira desde el ángulo occidental, que es muy básica, que son dos tonos Sí. nomás. Yo le veo tanto potencial, le veo tanta riqueza, tanta magia, tanta mística, que es que creo que es la mirada de un marimbero alcanza a meterse en esos tuétanos, en lo más íntimo de su cultura. Entonces, a veces es muy difícil transmitirle esto a las personas y a los músicos, a los jóvenes, porque pues uno entiende que hay necesidades económicas fuertes, hay juventud, hay deseo de fama de mujeres, hay deseo de comerse el mundo cuando está la juventud. Yo contra eso nunca, pues nunca voy a ir en contra, además no le doy consejo a nadie, cada quien que tiene que vivir su experiencia como sea, como sienta que tiene que vivir. Lo máximo que yo recomiendo es no soltar el hilo, porque el hilo sí hay que sentirlo y llevarlo, porque lo he hecho y lo he vivido en carne propia, porque he tenido la oportunidad como músico de ir a muchos países del mundo y de estar en muchos proyectos musicales y el hilo no lo he soltado nunca. Y sé que no se puede soltar y sé que se puede vivir de esto también tranquilamente, cómodamente y poder dormir por la noche con la conciencia tranquila cuando uno le pone la cabeza a la almohada, tranquilo, tranquilo, sin sentir que le debe uno a nadie ni prenderle vela a nadie. Se siente coherencia con ese anhelo de libertad, se siente coherencia con que eso que se aprendió no lo estoy utilizando, manipulando, tergiversando. Obviamente, si hay unas fusiones naturales, esos encuentros con una trompeta, con un piano, con un bajo, ahí hay unas cosas inevitables. Pero ahí mismo está la creatividad del ser humano. Es que lo esencial no tiene negociación. Es que para mí es que esencial ¿qué es? Esencial es la música que nació en la selva de unos antepasados que tenían una realidad histórica y su motor y su motivo de hacer esa música fue determinada. Entonces, eso ya es una ruta. Entonces, esencial es ese anhelo de libertad, esencial ese sonido acorde con la selva, con el agua. Esencial es esa espiritualidad que uno siente cuando toca un curulao, esa comunión. Todas esas cosas son esenciales y esas cuando llega la hora de los arreglos o de las fusiones con otros músicos, otros formatos, esa esencia no la negocio. Pues hasta ahora no lo he hecho, espero que la vida no me ponga la tentación tan grande como para llegar a torcer el brazo, o bueno, si me la pone, pues a ver cómo la bandeo. Pero creo que es un amor propio, es una cosa de valorar, es una cosa de identidad, es valorar. Si nacimos si la vida nos dio la oportunidad de nacer en esta esquina, pues somos esto, no somos otra cosa, somos esto. Y eso enriquezcámoslo con lo que más podamos, pero en esencia somos esto. Ok, ya para ir terminando, porque sé que estás en muchas cosas en este momento. A mí siempre me impresionó, y también viendo a los músicos en New Orleans, esta comunión entre la tristeza de la muerte, que igual hay una partida allí, y la música, entre comillas, alegre, que yo siento que más que alegre es melancólica, pero con un ritmo que te hace pues como moverte pues de manera muy natural. El Pacífico tiene esto también con los arrullos, eh, y hay una unión allí entre esa sacralidad de la vida y de la muerte con la música. ¿Qué pasa con esa sacralidad cuando uno ve grupos que son 100% comerciales,
pero que se han nutrido de las bases del Pacífico. Hablo de las orquestas de salsa, hablo de grupos, digamos, que ya son mucho más comerciales. Se pierde esa sacralidad, se pierde esa mística cuando te pasas para el lado comercial, o se transforma y gana. No, 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 ahí pierde. Ahí es más lo que pierde que lo que gana, realmente. Eso es más o menos un poco parecido a la respuesta que te di atrás. Eh, Se pierde el ritual, ¿no? Cuando se pierde el ritual, se pierde un poco la devoción. Está pasando hoy en día, inclusive, ¿no? Pasa hoy en día, si analizamos el petróleo, analizamos el Pacífico, el petróleo ya se va como enfocando hacia el show, hacia el espectáculo, y tiende a perder un poco el ritual. Lo mismo pasa en la región. En la región ya se tiende a perder la devoción por el patrono o la patrona, digamos San José, San Antonio, ¿no? Santa Bárbara. Tiende a perder un poquitico la devoción. Cuando se pierde el ritual y la devoción, la cosa se vuelve un poco más frívola, se vuelve un poco más materializada y se vuelve un poco vanidosa, sin sentido un poco. Y se vuelve pues mucho más profana, mundana, por decir algo. Eh, pero eso es muy difícil de controlar y es ahí donde vuelvo y repito, porque uno ve músicos muy espirituales, así están en el terreno popular de la industria Sí. musical, están siempre muy conectados con su esencia inicial y se les nota, por más que estén poniendo a gozar y tirando candela en sus arreglos y todo, pero se siente esa conexión. Ese es lo que te digo, ese es el reto como músico, como arreglista, y ese es el precio más difícil. Cuando ya uno como músico no está en la región, Sí. no está viviendo el ritual permanentemente, ya no está allí, sino que le toca fuera o hacer música para afuera, entonces allí es donde está el reto Y el grande. riesgo, claro. En mi caso particular con Bahía, ese es el trecho más difícil de sostener. Eso es más allá de tocar bien el tumbao, de hacer los cortes bien, de cantar afinado, eso va más un poquito más allá. Y es intangible, eso está implícito allí, uno lo va transmitiendo y lo va sosteniendo, uno va cargando ese peso en forma silenciosa, pero eso depende, repito, de uno, de cada uno, en su búsqueda, en su compromiso, en su amor propio por su región, por su música, por sus cosas. Ok, ok. Pues Hugo, hermano, muchas gracias pues por todo siempre, que no tengo para vos nada más sino palabras de agradecimiento siempre por todo, por lo que hemos podido compartir. Y muchas gracias pues por contarnos un poquito de tu vida, de tu historia. Y con esta pregunta terminamos este episodio de Cosechando Historias. Si vos te dieran a cargo el Petronio, el Festival Petronio Álvarez, ¿vos le apostarías a un crecimiento como el que ha venido trayendo en cantidad de gente, o le harías algún cambio, digamos, como a esa estructura? ¿Qué le cambiaría a ese Petronio en lo musical? Lo otro dejémoslo quieto, pero en lo musical, ¿qué le cambiarías? El problema no es que venga mucha gente, el problema es el enfoque. O sea, hay una cosa muy elemental, que yo creo que si estoy allí, en algún momento en el subcomité, o en el comité de música, en el comité general, o en el subcomité de música, es siempre estoy recordando el norte. Ese festival nació con brújula propia, con norte propio. O sea, la idea inicial de los dos hermanos, de Germán Villegas y Germán Para Patiño, descanso, sí. es muy clara, es muy clara, es una intención política, cultural, de unir la región a través de la música, de un festival de música. Unir el valle, unir el Cali con el Pacífico, con Buenaventura, con el Pacífico. Ahí hay un norte, hay una intención muy bonita y la idea es genial. Yo, si yo tuviese la oportunidad, retomaría, no trataría de invertirle mucho más tiempo a definir ese concepto, a aclararlo y a que todas las propuestas vayan enfocadas allí. Entiende uno que en el camino las cosas van creciendo, van cambiando, pero intentaría no soltar ese norte musical, porque a partir fue del festival como música, del
norte musical fue que se vinieron dando las otras cosas. Sobre la marcha, sobre el camino, uno siente que se le empieza a quitar, digamos, la relevancia a lo musical y se le empieza a dar la relevancia a otras manifestaciones o a otros intereses. Y allí, para mí, eso es un error. Estoy de acuerdo en que el festival crezca a todo nivel, técnico, producción, de contactos, a nivel internacional, nacional, que hayan más aliados, que mejore en todos los aspectos. Pero es que hay un detalle, y es que el festival, la esencia del festival es la gente del Pacífico, básicamente, pero el festival es realizado administrativamente por gente que es de acá de la ciudad, de Cali, y casi siempre le toca hacer un proceso de años, cuando la está entendiendo de qué se trata, ya viene el cambio de periodo nuevamente. Entonces, ahí hay un trecho por resolver. Yo creo que el festival, bueno, me preguntaste que si yo fuera el director, yo convocaría de una a que hubiese un comité o una junta directiva del festival conformada por un lado, pues los representantes de la alcaldía, porque el festival institucionalmente es un festival de la alcaldía de Cali. De Santiago de Cali. Pero por otro lado, otros conformados por un equipo de asesores sabedores y dolientes de la cultura, conocedores a profundidad de la cultura, para que esas decisiones decisivas e importantes del festival a todo nivel, las culturales, competitivas, de producción, económicas, de todo, vayan siempre asesoradas por gente que conoce de verdad el tema del Pacífico. De todas formas, el Pacífico es una región que está todo por hacerse, está todo por hacerse, está todo, en cualquier ángulo que tú veas, está todo por hacerse. Entonces falta mucha documentación, falta mucha investigación, falta conocer a fondo esa cosmovisión que tenemos en el Pacífico, que muchas veces la academia, la institucionalidad, el Estado, el gobierno no alcanza a entender, por más buena intención política, cultural, económica que tengan, muchas veces se quedan cortos. Uno no alcanza a ver que sea malintencionado. A veces se ve también que le sacan el provecho político, económico al festival o, bueno, a los diferentes procesos. Pero entonces hace falta que se conozca un poquitico más de adentro. Así como es importante crecer hacia afuera, es muy importante crecer hacia adentro, hacia la verdadera naturaleza. Yo que soy músico de allá y conozco bastante, no me las sé todas, pero conozco bastante de nuestra música, de nuestra cultura, sé que falta mucho, mucho, mucho por dar a conocer nuestro folclore. Todavía nos bandíamos con la ama tumbá, con la palma de chontaduro, con la caderona, con el birimbí, con tengo a cantar, y vaya, y mi Buenaventura, y vaya, pero hacia adentro hay muchísimo, y sobre todo haría también procesos de, digamos, como entrevista como esta que me estás haciendo, en la cual se profundiza un poquitico más en la verdadera esencia, en la verdadera razón de ser de nuestra música. Es que vuelvo y repito, normalmente nos ven con el ojo de la academia occidental, nos ven con el ojo de la industria desde la mirada occidental, pero no es fácil mirar desde acá, desde el Pacífico, desde nosotros mismos. Ahí hay otra mirada, ahí hay ahí hay otra riqueza, hay otra sabiduría. La sabiduría de Gualajo, de Justino, es muy distinta a la de Bach y a la de Beethoven, pero para mí hay diferencia. O sea, universalmente va a ser mucho más reconocido toda la vida un Beethoven, un Bach, por la complejidad y de la cosa occidental. Pero para mí es igual de complejo y de profundo Gualajo y Justino García. Y esa parte todavía no se comprende. Es un proceso largo, pero hay que insistir todavía en ese tipo. ¿Vos crees que esa mística se perdería menos si se hiciera Petronio en Buenaventura? No. Yo no pienso que el petróleo se deba hacer en Buenaventura. No estaría de acuerdo Ok, nunca. Buenaventura tiene su espacio, tiene su festival de Curulao y eso está un poquito ok. politizado. Y no. Lo que sí creo que es fundamental y necesario es el conservatorio o la escuela de música profesional en el Ok. Pacífico.
no del Pacífico, En el no en Pacífico. el Sí, Pacífico, con perfil de conservatorio. O sea, eso sí es indispensable que sea en el Pacífico, en Buenaventura específicamente porque es sí, geográficamente sí. equidistante y porque es la única ciudad donde se respiran la chirimía y la marimba, en el mismo contexto. En el Chocó se respira la chirimía, en el sur se respira Pero allí se no sé, que une, son ahí hay griegos, crisol. pero allí se unen, por un lado. Entonces, la escuela sí, pero el petróleo no, porque te repito, no hay que soltar la idea inicial de los dos hermanos. La idea de ellos no fue hacer un festival de música del Pacífico en Buenaventura, ni en Tumaco, ni en Ok. Guapo, no. Aquí en Cali con una visión. Y ahí hay que botarle lupa, ahí hay que botarle harta lupa y tiempo para ponernos de acuerdo y encontrarle ese beneficio, porque es un beneficio para todos. Esa idea es una idea genial y a veces pasamos muy rapidito por encima de ella, rapidito por el Nos lagazo. quedamos en la rumba, Nos quedamos en la rumba, nos quedamos en el crecer, en las en el comidas, en la turbante vaina. y hasta ahí llegamos. Exactamente, pero esa idea es genial, para mí es genial. Yo si estoy allá me aguanto muchas cosas que a veces no me gustan, Ok, como por intentar siempre tirar, que ese norte no se pierda, que ese norte no se pierda. ok, Esa perfecto. es mi Bueno, función. pues Candelario, hermano, te cuento que este es el último episodio de esta primera temporada de Cosechando Historias y te confieso que cuando yo hice el proyecto y comencé a escribir toda pues como la estructura, yo dije, y eso quedó en el proyecto que se pasó a alcaldía, yo dije, yo quiero cerrar con Candelario. Yo quiero cerrar con Candelario porque Cosechando Historias habla de eso, del factor y de ese vector humano que hay detrás de los diferentes profesionales y de toda esa mística que hay en la gente que decidió que su vida es eso, o sea, que definitivamente tomó una decisión y creo que fuiste muy claro con eso, yo tomé una decisión, no voy a vivir en Europa, yo tomé una decisión, lo mío es la música, yo tomé una decisión, lo mío no es Bogotá, y creo que esos momentos de decisión son los que nos van a permitir a quienes escuchen esta entrevista, este podcast, y a mí, por supuesto, porque me dejas muchos aprendizajes, entender que para poder cosechar una buena historia hay que tomar decisiones y hay que ser fiel a la mística y a esa fuerza superior a la cual uno le está ofreciendo lo que está haciendo. Y eso también te lo agradezco mucho, muchísimo, Hugo, muy amable. Chévere, Lobsan. Gracias por la entrevista, por la oportunidad, por el No, a espacio. vos, a vos. Muy chévere. Espero que nos podamos ver pronto, hermano, y muchos éxitos con Ya se liberó y con todo lo que venga, porque sé que tener la cabeza en 30 proyectos como siempre, y sé que esos 30 proyectos los vas a sacar adelante con mucho éxito y pues por supuesto aquí estoy lo que necesites. Bueno, muchas Bueno, gracias, Maito, que te manito. rinda, saludos a la gente y bueno, adelante, vamos para eso. Muchas gracias, cuídate. Vale, chao.